empezó esto de YouTube, ¿no? Estaba recién, la gente empezaba a subir videos, habían muy poquitos creadores de contenido y desde que yo lo vi dije, yo quiero hacer esto. Decidí yo abrir este otro canal que se llamaba Just Just, noticias virales, noticias, cosas que pasaban, ¿no? Fotos, videos, lo que sea, conversaciones de WhatsApp, o sea, como que todo eso yo lo hablaba y lo criticaba. Eso es algo que le gustaba a la gente y que le iban muy bien a esos videos y que la gente misma los pedía. Dije muchas barbaridades. Era muy de decir lo que pensaba sin filtrarlo y yo me he cuestionado por qué criticaba tanto a la gente. Siempre he sido muy genuina y yo creo que eso es algo que gusta, pero también que disgusta mucho. Entonces yo soy consciente que la cagué, que cometí un error, que insulté, que me expresé mal, pero eso no tiene que ver con pornografía. Está lejos, lejos de ahí. Fui la cara de una denuncia que tenía que ver con una violación de 5 hombres, pura mentira, ¿no? Decían que yo guardé, o sea, guardé, almacené, difundí, que yo hice todo hacia personas que ni siquiera conocía, de un hecho en el que yo ni siquiera estuve presente y que tuve que pagar por los que sí perpetuaron todo eso, ¿no? Yo creo que se me buscó castigar más por lo que dije, mis insultos, que por cualquier otra cosa, ¿no? Y también por mujer, eso es un hecho, no es quién la debe, sino quién la paga. Yo pagué con libertad 5 meses, estás encerrado, ¿no? En un lugar asqueroso, en un lugar deplorable, pagué con mi salud mental, mi salud física, pagué de forma profesional, hizo mierda todo lo que tenía alrededor, pagué de 1000 formas y me llegó una amenaza de muerte dentro, ¿sí? Decían que me iban a apuntar el corazón y no sé qué, hasta metieron un amparo a mi nombre y los perpetradores, yo no creo que hayan tenido ni siquiera un pequeño escarmiento. O sea, lo que viví es fuertísimo y no hay nadie, absolutamente nadie que lo pueda negar. Todo lo que yo pasé, lo que yo viví, lo que yo pagué y no me correspondía pagar, 100% fue una víctima de toda esa situación. La verdad siempre sale a la luz y ahorita es el momento de luz. Por favor, me regalas tu nombre, edad y a qué te dedicas. Nombre completo, ¿sí? Como tú quieras. Ok. Mi nombre es Jocelyn Hoffman, tengo 34 años y me dedico al marketing y estudio mi maestría en psicología. ¿Ya estás en la maestría? Ya. Wow, ¿de qué es tu maestría? Es una maestría que es en terapia y análisis existencial. Ok. Me volví existencial. Ok, pero tiene que ver con el existencialismo de Albert Camus, de Jean-Paul Sartre y todos. Sartre, Camus, Heidegger, un montón de De filósofos. Beauvoir, todos ellos. Exacto. Órale, o sea, estás clavadísima. Sí, sí, sí. Sí. Jos, platícanos cómo fue que decidiste abrir un canal de YouTube. Eh, yo desde chavita estuve haciendo castings, comerciales y me gustaba. La verdad es que era una forma de generar dinero desde muy chiquita. Y a los 18 años yo quería estudiar cine, pero a mis papás no les alcanzaba para pagar la carrera. Entonces me metí a estudiar comunicación y, y a la par yo seguía haciendo castings y cositas así. Y me quedé en un programa de TVC hace muchos años como conductora y ahí empecé yo a hacer como muchas cosas. Luego como actriz también estuve en series, en Canal 11, en TV Azteca, estuve como en diferentes cosas. Y cuando terminó mi temporada del canal, que fue más o menos como un año y cachito, que me tuve que salir de la licenciatura para trabajar, em, empezó esto de YouTube, ¿no? Estaba recién de que la gente empezaba a subir videos, habían muy poquitos creadores de contenido y desde que yo lo vi dije, yo quiero hacer esto. Entonces, pues sí fui, digamos que de las primeras, ¿no? En entrar a este mundo de la creación de contenidos. En México, ¿no? Fuiste de las En pioneras. México, sí, fui de las pioneras. ¿Y estabas consciente de que eras una de las pioneras?
Pues no, porque en ese entonces era como, pues no sé, no teníamos ni idea de lo que eran las redes sociales como hoy en día. O sea, era YouTube y YouTube era conocido más como, obvio, para videos musicales, pero lo que se llegaba a ver, que no me acuerdo si ya había videos musicales en ese entonces, pero lo que se llegaba a ver era como Edgar se cae, ¿no? O sea, ese tipo de videos. Y entonces cuando empezó esto de blogs o alguien hablando a cámara, era algo nuevo, entonces no tenía ni idea de qué estaba haciendo, pero me llamó mucho la atención porque dije, bueno, aquí yo puedo retar mi creatividad, a ver qué me nace, a ver qué sale, y empecé a hacer mis videos. O sea, digamos, tú dijiste, quiero hacer esto no sin miras a nada, sino porque sencillamente lo querías hacer, punto, ¿no? Claro, porque no implicaba un trabajo, no implicaba dinero. Al contrario, yo dije, quiero mostrar mi talento, ¿no? Y en una de esas me llega más chamba. ¿Y por qué te llamaba la atención ser actriz? Pues, como de chiquita lo empecé a hacer, me gustaba el ambiente, me gustaba como el reto, me empezó a gustar mucho, sí, y se me dio, ¿no? O sea, como que empecé yo a, pues, a desarrollar esta habilidad pues, de poder hablar ante una cámara, porque, pues, tampoco es algo tan sencillo, ¿no? Nada sencillo. Ujú. Joss, ¿qué tipo de contenido hacías y por qué eras una personalidad tan controvertida? En un inicio, no considero que haya sido una personalidad controvertida. Creo que era algo que gustaba mucho, ¿no? Yo empecé a hacer, videos en el 2012, creo, no, 11, del 2011, y comencé con mi primer canal que se llamaba Just Stop, donde empecé a hacer, blogs, empecé a tener muchos personajes, hacía mis series, hacía, muchos sketches, estaba muy enfocada en la comedia. Pero luego también hice una serie de drama, y luego también hice una serie de suspenso, y como que todas las ideas que se me venían en la cabeza las podía yo plasmar en mi canal, y eso era algo que me encantaba. Em, Incluso hasta llegué a hacer teatro, también estuve trabajando en la radio, o sea, yo siempre he sido como muy versátil en los medios de comunicación, porque realmente me apasiona. Y decidí yo abrir este otro canal que se llamaba Just Joss, donde al inicio, pues, eran como pues, como mi día a día o como cosas así random que yo grababa. Y luego, no sé, la verdad es que ya ni siquiera me acuerdo cómo llegué a este punto de empezar a criticar cosas, ¿no? A hacer como esto que yo llamaba crítica social. Y, y entonces hablaba de noticias, noticias virales, noticias, cosas que pasaban, ¿no? Fotos, videos, lo que sea, conversaciones de WhatsApp, o sea, como que todo eso yo lo hablaba y lo criticaba. Y en un inicio, la verdad es que muy bien, em, eso es algo que le gustaba a la gente y que le iban muy bien a esos videos y que la gente misma los pedía. Obviamente, conforme pasaron los años, pues, ya también iba creciendo porque empecé muy chavita, o sea, a los 21 años, em, y mi contenido también iba evolucionando, fue cambiando. Dije muchas barbaridades, era muy de decir lo que pensaba sin filtrarlo, o sea, pienso lo que digo, ¿no? Y bueno, uno crece y se da cuenta de que no es lo ideal irse por ese camino, ¿no? Y yo no tenía la conciencia de, se lo estoy diciendo a un mundo de desconocidos, ¿no? Porque no es lo mismo decir, pienso y digo esto, a lo mejor con una persona cercana, a pienso y digo esto y todo el mundo lo está viendo, ¿no? Entonces ya eres un blanco de pues, señalamiento de esta persona está diciendo esto y no nos gusta, ¿no? Y yo creo que lo controversial, em, era por eso, por no tener filtro, porque era muy también como confrontativa, ¿no? De alguna forma, no tenía miedo de decir las cosas, de decir lo que pensaba y lo que me viniera a la cabeza. Y, Y te hago una pregunta, Joss.
¿Así eras tú o más bien fue un personaje más que desarrollaste? Yo creo que era una parte de, ¿no? Nosotros estamos como compuestos de distintas personalidades, por decirlo de alguna manera, ¿no? No son personalidades, pero sí son partes, ¿no? O sea, no existe nada más una Jos mamá, una Jos esposa, o sea, existimos conforme nos relacionamos, ¿no? Yo no soy la misma contigo que con mi esposo, que con mi hija. ¿Sí me explico? Entonces, yo no era la misma cuando me relacionaba en ese canal con mi cámara. Esa era la relación que yo tenía con ese público. Y tampoco era la misma la Jos que estaba en Just Stop, que hacía sketches, que hacía comedia, que hacía la novia bipolar, que, me explico, que hacía reír. O sea, me relacionaba de una forma distinta. Entonces, no es que fuera un personaje, es que así se construyó esa relación, ¿no? En sus respectivos canales. Porque tampoco era igual en Instagram y tampoco era igual en TikTok, ¿no? O sea, como que sí te vas como adaptando un poco a lo que, a lo que el público pide, la verdad. Y aquí entre no tan nos, porque me van a escuchar muchas personas, pero eso pasa con absolutamente todos los canales de YouTube, porque una cosa es lo que quieres hacer y no siempre tiene éxito. Claro. Y al final del día, pues todos tenemos que comer y tienes que terminar haciendo lo que la gente pide, oferta y demanda, es así de simple, ¿no? Sí, yo por eso hablo también como de una co-construcción, ¿no? O sea, no es solo, ay, yo vine y les impuse mis ideas, ¿no? No, o sea, fue algo que construimos también juntos. Fue mutuo, te lo pedían también. Ajá. Y me aplaudían y de alguna forma por eso se dio. O sea, no lo creé yo de cero. Entonces, hoy con otra conciencia lo puedo ver y ver que no estaba correcto muchas cosas. Pero también puedo ver esta otra parte de, pues, de dónde venía, de dónde salió, por qué yo era así ahí y no en el otro canal, ¿no? O sea, esta diferencia. Sí. No, y al final pasa cuando eres una figura pública y cuando estás en una reunión con amigos y que eres una persona anónima que nadie sabe quién eres. O sea, yo me refiero a, hay personalidades que suelen decir las cosas que piensan y que son más francas y la gente las celebra, pero luego las castigan también por lo mismo. Claro, puede pasar en un círculo más reducido, ¿no? Sí, Una reunión de amigos, claro, pero pues imagínate, de forma de forma masiva es una locura. por supuesto. Em, ¿Qué es lo más relevante que te pasó que te hizo caer en cuenta que ya eras famosa? No sé en qué año fue, tal vez por ahí del 2000, como por ahí del 2012, 2013, yo dije, voy a hacer una firma de autógrafo. No me acuerdo cuántos seguidores tenía. Creo que 100,000, me parece. Y yo dije, voy a hacer una firma de autógrafos en Galerías Coapa. Eh, yo pensaba que iban a llegar unas 100, 200 personas aproximadamente. Y se hizo un desmadre. Llegaron más de 1,000 personas. Me sacaron como película de acción, ¿no? Así de que, un guardaespaldas, bueno, no era guardaespaldas, era como de seguridad. Sí, me montó en su hombro y vámonos. Así iba sacando como costal de papas. Estuvo muy divertido. Este, pero ahí sí fue cuando dije, wow, un chorro de gente me está viendo y me está escuchando y me está viniendo a ver, ¿no? O sea, se está tomando el tiempo para decir, yo quiero conocerla. Y ahí era alcance de YouTube, ¿no? También, ¿no? O sea, fue como tú entendiste también la parte de la plataforma en la que estabas, ¿no? Sí, como que ahí también te das cuenta de, mira lo que construí, ¿no? Yo sola y no a través de otro medio, porque en ese entonces, pues peluceaban mucho a YouTube. O sea, todos los demás medios eran como de, es eso de youtuber, ¿no? La tele seguía siendo lo que era la tele antes. Yo también trabajé en televisión muchos años. Y era como, ay, sale YouTube. Vemos, no le daban la importancia que ahora. Es YouTube, ¿no? Claro, me acuerdo mucho que había esta como idea de los medios
como que no entendía, ¿no? Sí, cómo en internet puede haber alguien que tenga voz, ¿no? Que pueda comunicar, o sea, y había momentos en los que los mismos medios, por ejemplo, a mí me llegaban a ofrecer cosas, ¿no? De mira, vente a nuestro programa y así, lo mismo que haces en YouTube lo haces acá, pero no te vamos a pagar. Y yo así de, no, pues ¿para qué, no? Mejor lo sigo en mi plataforma. Claro. Lo pienso, lo analizo y tú fuiste un parteaguas en los medios de comunicación, porque como bien dices, peluceaban mucho a YouTube, pero fuiste de las pioneras, bloggers, youtubers, y hoy en día YouTube tiene, muchos canales de YouTube tienen mucho más rating que muchos canales de incluso televisión abierta. Claro, sí. Si no es que o sea, la gran mayoría, pues. Al final tuyos, llegó un punto en el que llegabas a mucha más gente que muchos canales de televisión. Claro, sí. ¿Qué te hacía sentir la fama? Yo creo que en ese momento muy bien, ¿no? O sea, volada, yo creo. Em, Tampoco creo que no tuviera los pies sobre la tierra. Creo que siempre he sido como muy consciente de eso. O sea, nunca he perdido la cabeza en ese aspecto de, ay, yo, no me hables, soy famosa, no, no. O sea, sé que puedo dar la impresión, ¿no? De que tengo cara de mamona y, no sé, a lo mejor me escuchan y dicen, ¿qué pedo, no? Pero, pero la verdad es que yo siempre he sido muy, o sea, muy de que los pies en la tierra, ¿no? De, ok, sí, yo me hice famosa por esto, pero pues yo soy un ser humano más, ¿no? Y, o sea, no es como que yo se me subiera, por así decirlo, ¿no? Sí creo que sentí un poder, ¿no? Un poder de pues lo que digo importa, y sí lo tenía, y todavía creo que lo tengo. Mas no era tan consciente. Tal vez lo sabía, pero no era consciente. Y no tenía como esta responsabilidad o esta conciencia de cómo va a afectar a los demás, ¿no? O al que me ve. Creo que también lo que dices de nunca se presumió. Corrígeme si estoy mal. También tiene mucho que ver con que trabajaste en televisión. O sea, también conoces la vieja escuela, Ujú. ¿no? O sea, quizá eso también ayuda a que no se te subiera en el sentido de talachaste y trabajaste en medios tradicionales y sabes lo que es ganarte la vida económicamente hablando de esa manera, ¿no? No eres una persona que solamente hubiera trabajado en redes. Y no, Ah, ya te entendí. Ajá, me Sí. expliqué muy mal que solamente haya trabajado en redes y que justo es como yo trabajo en redes y sé que me puede ir increíble y ya. Sí, yo piqué piedra. Sí, A eso me sí, refería. fui poco a poquito, ¿no? Porque hay mucha gente que, ¡pum!, de repente hace algo y viral y ya súper famosos, ¿no? Pero yo sí, ¿A ti te costó? me costó, sí. exacto, a eso me refería. Con la vieja escuela o los medios tradicionales. Claro, Porque la gente quizás no tiene idea todo el trabajo que hay detrás de un video de YouTube, ¿no? Porque puede ser que crean que, no sé, los sketches que hacías, las series que hacías, es muchísimo trabajo. O sea, sí, yo lo pienso y digo, eres una mujer, independientemente de las todas muchas otras características que rodean tu personalidad, hay una muy fuerte que eres una mujer trabajadora. sí, Trabajas muchísimo. sí, me encanta trabajar. No te ves sin trabajar nunca en tu vida, me imagino. No, no, y soy una persona muy ansiosa, entonces me gusta todo el tiempo estar activa, siempre tengo en la cabeza algo, ¿no? Ya estoy pensando en lo que sigue. Eh, Al contrario, me tengo que frenar y limitar para no atascarme, porque también no es bueno y no es sano. Entonces es como de, a ver, ahorita estoy haciendo esto, ¿no? Vamos a hacer esto, ya, no te metas más cosas. Relájate. Exacto. Sí. Sí. Em, ok, tal vez mucha gente piensa que esa persona de YouTube era toda tu personalidad, que va de la mano lo que estábamos platicando hace rato. Es porque pues te ven en redes, te veían en YouTube, hoy en día te ven en redes, y entonces muy probablemente la gente se engancha tanto contigo y con los influencers en general, que creen que ya tienen bien descifrada su personalidad, No, ¿no? pero, Y cero, por supuesto. pero, Bueno, vámonos primero por el pasado.
¿cómo era la Jos youtuber y cómo era la Jos en la vida real? ¿Qué diferencias había? Em, pues yo creo que muchas, porque al final la gente solo ve pedacitos, ¿no? Ve lo que, pues un fragmento que tú le muestras de ti, de tu ser, pero no ve cómo te relacionas en otros aspectos, ¿no? Cómo te relacionas con tu familia o cómo te relacionas en el trabajo, en la escuela, con los vecinos, con tu novio, ¿no? O sea, no te ven otras cosas. No te ven cuando comes, cuando duermes, o con tus perros, ¿no? Em, bueno, con mis perros sí ven un poquito que los amo a morir. Este, antes era una Jos muy soberbia, muy ingenua, muy inmadura, y ahora es una Jos con mucha más conciencia, mucho más empática y, más inteligente, diría yo también. Inteligencia emocional. Inteligencia emocional, porque antes yo me enganchaba y vámonos, ¿no? Escupía lo que venía y ahora ya no, ahora tengo esta capacidad de parar, pausar, analizar y volver a estar en mi centro. Pero también algo muy importante es que creo que la gente tiene un pedacito de ti, quiere concluir, porque siento también que eso es muy normal del cerebro, ¿no? Como querer descifrar las cosas de un jalón. Entonces, yo te veo y mi primera impresión es como, ya te quiero analizar y quiero saber cómo eres, ¿no? Como que es un tema del control, ¿no? Un control que el ser humano busca tener. Pero la realidad es que es una ilusión, no tenemos control y no tenemos idea de quién se nos para enfrente. O sea, no por tener una plática con una persona o 10 o 20 millones de pláticas, ya la conoces a profundidad. Sabemos que la gente cambia. Eso es un hecho. La gente estamos cambiando todo el tiempo. Entonces, quien eras tú ayer, hoy ya eres distinto, ¿no? Entonces, no hay manera de que la gente sepa quién soy cuando ni siquiera yo misma termino de ser, ¿no? Todo el tiempo estoy siendo. Y aquí me pongo muy existencial porque es la realidad. O sea, todo el tiempo estoy siendo alguien distinta. El mismísimo yo soy yo y mis circunstancias, ¿no? ¿Y con quién estoy? ¿Y quién soy conmigo? ¿Y quién soy con ustedes? ¿Y quién soy con el mundo? Tal vez esto lo digo espejeándome contigo o tratando de hacer un análisis que pues, no me corresponde, pero no puedo evitar hacerlo. Pero yo lo que te he conocido en redes me siento un poco identificada contigo en un sentido en particular, Ujú. en que das una imagen, y corrígeme si estoy mal, ¿eh? La imagen que das es de mucho carácter. Sí, No quiere decir que mal carácter. exacto. La gente lo confunde. Una cosa es tener mal carácter o mal genio, ser enojón, y otra cosa es tener carácter, tener fuerza dentro de tu ser. Claro. Pero a mí me da la impresión que también detrás de ti hay una mujer muy vulnerable, muy sensible, que quizás los medios, tu misma carrera no te ha permitido poder sacarlo en las cámaras, pero me da la impresión de que hay una vulnerabilidad muy grande detrás de ti. Sí, 100%. Sí la hay. Y si conocieran mi historia, ¿no? También lo entenderían, ¿no? Sí lo he platicado, ¿no? Que fui una niña muy sensible, cuando era chiquita era muy sensible, o sea, la maestra no me veía y yo lloraba, ¿no? Así de, no me veo la maestra. O sea, era muy sensible. Hubo un punto en mi vida donde eso ya empezó a cambiar, ¿no? Yo creo que fue en la pubertad que se empiezas a ser, pues, no sé, distinto, ¿no? Ya dejas de ser un niño. Em, pero quieras o no, en todos nosotros vive esa parte que vivimos de chiquitos. Y somos vulnerables. Y lo soy muy vulnerable y me queda claro también que he tenido que construir una capa muy gruesa para, para salir adelante, para defenderme, porque
pues yo tengo mi contexto y yo tengo mi historia, y yo tuve mis batallas, pues de chiquita, de adolescente, de bla, 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 en mi familia, en los ambientes, o sea, cómo desarrollé mi vida me, me construyó de esta forma, ¿no? Entonces también creo que es muy importante ver el qué traía yo, porque hoy soy consciente, ¿no? De que lo que dices muchas veces es proyección, la mayoría de veces es proyección, te estás proyectando. Entonces, ¿qué traes tú que dices las cosas así? Y yo me he cuestionado, em, pues yo, ¿por qué criticaba tanto a la gente, no? O por qué tanto criticar? Ya deja tú a la gente criticar, ¿no? Lo que sea. Entonces, sí profundizo, introspecto y entiendo, voy cachando cositas, ¿no? Viene de aquí, tal vez será por esto, tal vez esto, ¿no? Y lo vas trabajando para cambiarlo porque, pues al final es algo que no te hace bien, ¿no? Pero sí hay mucha vulnerabilidad, pero también hay mucha fortaleza y resiliencia que viene a partir de esa vulnerabilidad, ¿no? Y que hay que reconocerla, que cuesta, y porque pues, a nadie le gusta sentirse vulnerable, pero si no existiera esta parte, tampoco existiría la otra. De hecho, la verdadera fortaleza, por lo menos con base en mi opinión, reside en muchísima vulnerabilidad. O sea, no puede ser una persona fuerte si no reconoce su propia vulnerabilidad. Claro. No sé si es como yo lo veo, ¿no? Sí, ¿y qué haces con ella, no? Porque también si te quedas en un lugar, pues, de completa vulnerabilidad sin moverte, Claro, se puede convertir en otra cosa. totalmente. Y lo que me parece muy curioso del perfil por el que eres conocida, o sea, por un lado digo, chin, qué coraje, ¿no? O sea, una mujer tan trabajadora, tan creativa, que hizo tantas cosas y que las hiciste por tus propios medios. No juzgo a actrices, actores que se quedaron como, pues, chin, ya no lo pude hacer. Ujú, Pues entre que son peras y son manzanas, sí estabas haciendo esto por aquí, por allá, lo voy a hacer yo. claro. Llevaste las cosas las hiciste con tus propias manos. Sí. Y eso la verdad es de admirarse y de reconocerse muchísimo. O sea, pues lo hiciste con tus propios medios, con tu propia intelectualidad. O sea, eso creo que la gente te lo debería de reconocer muchísimo. Por un lado y por el otro, No, pues sabes así que brincó, que viste la posibilidad de un canal e vámonos. instantáneamente dijiste, yo quiero hacer eso, punto final. Claro. Porque siempre fue algo que te llamó la atención, siempre fue algo que te gustó, y no, y fue como esta creatividad la desbordaste de esa manera, ¿no? Sin pensar en qué iba a suceder después, contigo, ¿no? Sí, la verdad es que siempre creo que algo que me ha ayudado y a la vez también me ha afectado, ¿no? Es que siempre me he mostrado muy honesta, ¿no? Muy transparente, no trato de aparentar, ¿no? Ni aparentar tener, ni aparentar ser. O sea, siempre he sido muy genuina y yo creo que eso es algo que gusta, pero también que disgusta mucho, ¿no? O sea, porque no encajas en este estereotipo o en esta construcción, en este constructo que tiene la sociedad de a lo mejor cómo debe de ser o hablar una mujer, ¿no? ¿Qué debe de decir? ¿Qué debe de hacer? Y yo ahí no, pues no encajaba. claro, No sé si hoy ya encajo, pero pues ojalá nunca encajes No, pues ahí. encajarás con quien tengas que encajar. Y la otra cosa que me parece muy, muy fuerte de ti y de las cosas que has vivido es de qué manera hubo, no sé si usar esa palabra, pero como un linchamiento social por criticona, ¿no? sí, Y a nivel personal, a mí me da mucho coraje porque yo nunca he estado en absolutamente ninguna reunión, en ningún medio, en ningún círculo, ningún lugar de mi vida sin que existan personas que critiquen, incluida yo. Yo no Claro. conozco a una sola persona sobre la faz de la tierra que no sea o haya sido o a veces sea criticón y que a veces juzgas porque creo que juzgar es inherente al humano. Y ¿cómo es posible que la gente diga qué criticona diciéndote cosas feas? O sea, para mí hay una doble moral muy grande ahí, ¿no? Sí, no solamente hay una doble moral, sino que están haciendo lo mismo que yo hice, ¿no? Exactamente. O sea, Contigo. es incongruente, exacto.
lo están haciendo conmigo. O sea, se están quejando de algo que yo hice, de la Haciéndolo. forma, haciéndolo. Y ¿no? haciéndolo peor. Y haciéndolo peor, Sí. sí. Sí, porque hay cosas que te dicen que no son ni el 1% de crueles de las crueldades que tú pudiste haber dicho alguna vez. Sí, o que no se las dije a esas personas, ¿no? Porque, a ver, yo entiendo que pues, tú le dices algo a alguien y puedes recibir algo de vuelta, pero ya esa gente que no tiene nada que ver sí es extraño, la verdad. Sí, no, por supuesto. Ahora, ya que estamos en este tren de conversación de las críticas y todo esto que absolutamente todos hemos criticado, no hay quien no lo haya hecho, ¿sientes que te merecías algo malo por haber hablado del video que te llevó a que te privaran de tu libertad? Obviamente no ir a la cárcel, pero sí alguna consecuencia. Pues no sé, no siento que yo pueda decir quién merece qué, ¿no? Inclusive yo, digo, obvio, si me preguntas a mí, pues yo te voy a decir, no, no lo merecía, ¿no? Eh, y no creo que exista alguien que tenga la verdad de qué merece cada quien, más que a lo mejor uno mismo, no sé. Eh, Consecuencias, pues sí, siempre tiene que haber consecuencias, pero como lo he dicho en otras ocasiones, tendrían que ser proporcionales, ¿no? O sea, si yo insulté, que hice mal, si yo agredí, que hice mal, ¿no? Em, Tendría que haber una consecuencia de acorde a esto que se hizo. No todo lo que pasó, todo lo que se desarrolló, ¿no? O sea, no el acabar pagando por otras personas que hicieron cosas. ¿Había sospecha de que el problema estaba por escalar a tal magnitud? No, no, nadie lo sospechaba. Eh, yo consulté con varios despachos de abogados, todos me decían lo mismo, coincidían de que esto es una tontería, esto no va a proceder, no tiene sentido, ¿no? Em, pero pasó, ¿no? Y cuando pasó, todos estuvimos en shock. Absolutamente todos, nadie se lo esperaba. Porque la denuncia se hizo pública, pero no tenía ni pies ni cabeza. O sea, ¿cómo? No había manera que procediera. Legalmente no tenía sentido. Nunca hubo un sentido en eso. O sea, fue un delito inventado, ¿no? Que a ver, sí existe el delito de descripción de pornografía, pero la descripción tiene que ser lasciva. Tienes que invitar a la gente a excitarse, a comprarlo, ¿me explico? Y eso es algo que no hice claramente, ¿no? Y nunca he hecho, ¿no? Ninguno de mis videos ha sido para excitar a absolutamente nadie. Entonces, es utilizar un tipo penal, pues, para conveniencia, ¿no? O sea, manipulado. Lo que me imputaban era descripción de un acto sexual, ¿no? Pero para que eso sea un delito que tenga que ver con pornografía, tendría que estar sexualizado. Y yo estaba contextualizando, estaba dando una información, ¿no? Que en su momento no tenía nada que ver con un abuso, con nada, ¿no? O sea, era una información, una más. Entonces, años después, esto ya se descontextualiza diciendo que a eso que yo me refería era un abuso. Yo nunca menciono esa palabra jamás porque no estaba en el contexto y creo que eso es muy importante. Porque sé que hay gente que piensa o que dice es que tú te burlaste de una y jamás lo hubiera hecho. Porque en el contexto no existía. Todos recibieron información incorrecta porque cuando a mí me privan de mi libertad, este discurso de las personas era pura mentira, ¿no? Decían que yo guardé, o sea, guardé, almacené, difundí, que yo hice todo hacia personas que ni siquiera conocía, ¿no? De un hecho en el que yo ni siquiera estuve presente y que tuve que pagar por los que sí perpetuaron todo eso, ¿no? ¿Y sabemos algo de los que sí perpetuaron todo eso? ¿Ellos han pagado de alguna forma? Sabemos muy poco, pero la realidad es que nunca fueron relevantes para nadie. Sabemos que uno estuvo como menos de un mes, salió, otros escaparon. O sea, es lo que sabemos, pero ni siquiera, o sea, tan irrelevantes son que ni siquiera sabemos sus nombres, ¿no? O sea, pagaste por ser persona pública, Sí, porque alguien tenía que pagar.
exacto. No es quién la debe, sino quién la paga. Qué barbaridad. No te quiero hacer repetir, porque además ya lo has dicho en muchas entrevistas, cómo fue que llegaron a tu casa. Ujú. Creo que eso lo pueden checar en cualquier entrevista que te hayan hecho. A mí lo que me gustaría saber es dos cosas. Uno, ¿cómo fue tu primer día ahí o tu primera noche? No, pues no dormí, ¿no? O sea, muchísima ansiedad, muchísimo miedo, pero a la vez, como yo no sabía nada, pues tenía esta confianza de que el que nada debe, nada teme. Y dices: "No, es un error, es una equivocación, me voy a ir". Sí, al ratito me sacan. Exacto. Y ya cuando fui viendo cómo estaban las cosas, pues mucho miedo, ¿no? Mucho miedo de qué está pasando, qué va a pasar, ¿no? O sea, qué va a pasar conmigo, qué va a ser de mi vida. Es un momento donde te disocias completamente, o sea, no sabes ni en qué realidad estás. ¿Quién te dio la noticia de qué tan grave estaba el asunto? Pues no es que quién me la diera, sino que yo iba viendo, ¿no? Conforme pasaban las cosas, ¿no? En mis audiencias, con mi abogado, que nadie entendía qué estaba pasando, que me pasaron o sea, me asignaron una celda, incluso antes de estar vinculada, me dijeron que yo ya estaba vinculada, ¿no? O sea, todo era tan raro que, que ahí, o sea, como que lo iba descubriendo, ¿no? Como que se iba descubriendo solito el qué está pasando. Sí, se iba develando el proceso mismo Exacto. conforme se iba dando, pues. Sí. Y estando dentro de la cárcel, ¿sabías todo lo que se hablaba afuera, todo lo que se hablaba de ti? No, no sabía. O sea, Te protegieron. mi esposo me decía, sí me daba idea. Alguna de mis compañeras tenía tele y llegaba a escuchar y escuchaba puras mentiras, ¿no? Yo confiaba mucho en que la gente tuviera criterio, ¿no? Que viera el video y dijera, pues eso no es eso, ¿no? A ver, yo creo que se me buscó castigar más por, por insultar, ¿no? Por, por lo que dije, mis insultos, que por cualquier otra cosa. Y también por mujer, eso es un hecho, porque, a ver, yo fui la cara de una denuncia que tenía que ver con una violación de 5 hombres, ¿no? Que yo no tenía absolutamente nada que ver, y fui la única, ¿no? Castigada, linchada, mediáticamente, legalmente, todo. Yo pagué por los platos de todo. Entonces, la justificación que había era, bueno, por ser menores, ¿no? Bueno, porque eran menores, eh, no pueden pagar lo que sí hicieron. O sea, nada más es decir, soy culpable y listo, sales luego, luego. Entonces, el mensaje también que se manda a la sociedad es, pues tú puedes violar. Y si eres menor de edad, no te va a pasar nada. Es un mensaje erróneo de, si eres menor de edad, puedes hacer tal o cual cosa. Sí, y yo creo que delito es delito, ¿no? Tengas la edad que tengas. Y hay un sesgo también muy grande pues, en este puentecito, ¿no? De 17, 18 años, ¿no? O sea, todo lo que puede pasar en ese entre. No, y es que es cuestión de un número, pero ¿qué tanta diferencia hay entre tener 17 y tener 18? Ninguna más que tu INE. Yo pagué con libertad 5 meses. Pagué económicamente, pagué con mi salud mental, mi salud física, pagó mi familia, ¿no? Pagué de forma profesional, porque esto, claro que hizo mierda todo lo que tenía alrededor. Eh, Pagué de 1000 formas, por hablar, por insultar. Y los perpetradores, yo no creo que hayan tenido ni siquiera un pequeño escarmiento, ¿no? Seguramente se asustaron, ¿sí? Porque huyeron, pero ¿qué pasó? Hasta la fecha, nadie se cuestiona nada de ellos, ni dónde están. Ni se saben sus nombres, ni sabemos nada, ni le importa a nadie, ¿no? ¿Y crees que ellos ya pararon su vida delictiva, por decirlo de esa manera? ¿Tú crees que ellos
¿Pagaron sus actos de alguna forma, con alguna consecuencia, ya sea por lo menos a nivel conciencia? No, yo creo que no. La verdad no creo. Y parte de eso es que ni siquiera tuvieron ese foco, ¿no? O sea, que realmente todo el enfoque fue en quién la paga y no en quién la debe. Por ser figura pública. Sí. Ok. Y ser mujer. Y por ser mujer, por supuesto. Sí, claro. Me imagino que nunca en tu vida volverías a hablar mal de alguien, ¿no? Pues no quiero decir nunca, ¿verdad? Pero por supuesto que no tengo ganas ni pretendo y mucho menos de la forma en la que llegué a expresarme, no lo volvería a hacer. ¿Y tú crees que estos chavos que hicieron lo que tú pagaste por ellos, tú crees que ellos tengan algún cambio en sus vidas o algún cambio de conciencia y de comportamiento? Pues a mí me gustaría pensar que no lo volverían a hacer, pero pues no sé, el que lo hace una vez y no tiene un proceso de reinserción, pues lo va a volver a hacer probablemente. ¿Cuál era el miedo más grande que sentías dentro de la cárcel? El miedo más grande que sentía era el no saber qué iba a pasar, el no saber cuánto tiempo iba a estar ahí. La verdad es que yo tengo diagnosticado trastorno de ansiedad generalizada y ahí fue la primera vez en mi vida que también sentí depresión muy fuerte y que tenía ideas suicidas, ¿no? Entonces yo decía, es que si yo estoy, no sé, no me acuerdo, ¿no? Pero por decirte algo, más de un año aquí me mato. O sea, ya empezaba yo a tener ese tipo de ideas, porque es una tortura mental constante. O sea, la incertidumbre, básicamente ese era tu miedo más grande. Sí, pero a ver, la incertidumbre es parte de la vida. No tenemos certeza prácticamente en nada, creemos tenerla. Pero ahí el tema es que me arrancaron mi vida, o sea, me mataron en vida. Y el no saber si voy a volver a vivir era, prefiero morirme, ¿no? O sea, esta no es mi vida, yo no correspondo a este lugar. No quería estar ahí, ¿no? Pues sí, era un martirio constante. Las consecuencias, Jos, de estar encerrada en una cárcel, yo no sé si la gente alcanza a entender la magnitud de lo horrible que es estar encerrado en un lugar así en contra de tu voluntad. Es horrible. Es horrible y lamentablemente las personas creen que todos los que están ahí es porque algo hicieron, o porque se lo merecen, o porque realmente cometieron un delito. Y la verdad es que hay de todo. No me canso de hablar de la prisión preventiva, que es algo donde te privan de tu libertad para que lleves un proceso donde no saben si eres inocente o culpable, pero estás encerrado, ¿no? En un lugar asqueroso, en un lugar deplorable, con todo tipo de personas. En mi caso, nunca estuve en población, pero sí estuve muy, muy aislada, ¿no? Muy encerrada, o sea, fue un encierro muy solitario. Yo me identifico mucho con los testimonios de las personas que han sido secuestradas, porque así lo viví, a pesar de que a mí no me levantaron en la calle, me metieron en una camioneta, no, me sacaron de mi casa en contra de mi voluntad, me encerraron en un lugar prácticamente sola y fue la tortura mental, o sea, yo no tenía nada, ¿no? Entonces, sí siento la experiencia muy parecida y muy traumática, muy traumática. Al final es una privación de la libertad de una u otra manera, Siendo inocente, siendo inocente. por lo menos siendo inocente de lo que te culpaban. Claro, sí, ya hay, incluso hay personas que me llaman la atención, personas en ese lugar que sí, pues sí cometen, ¿no? Delitos y, y aún así, pues sigue siendo horrible, ¿no? O sea, es un lugar que es algo también que quiero decir, que la gente va a salir. La mayoría de gente, al menos que tengan una sentencia larguísima y bueno, ya van a pasar el resto de sus vidas ahí. Pero normalmente la gente que entra a la cárcel sale. Meses, años, pero sale. ¿Y cómo van a salir esas personas? No van a salir mejor.
no van a salir mejor ni mentalmente, ni físicamente, ni de conocimientos, ¿no? Porque no aprenden, no avanzan en su vida. La sociedad afuera sigue avanzando, sigue evolucionando y los vuelven a arrojar a una sociedad donde ya no entienden ni qué hace un celular, ni qué cambió, ¿no? O sea, no entienden absolutamente nada. Y no sabes si van a salir con miedo reformados o si van a salir con ganas de venganza y de que igual, que la pague quien la tenga que pagar y no quien la deba, ¿no? Entonces sí es importante como hacer esta conciencia de cómo se están manejando las cosas en las cárceles, porque las cárceles en teoría son un lugar de reinserción, pero no sirven para eso. O sea, no sirven. Y yo entiendo, Se forman los mejores criminales también. ahí se forman, ahí aprendes. Yo aprendí cómo trabajaban, porque así le llaman, trabajo a delinquir, diferentes cosas, cómo trabajaban en robar a casas, en robar a carteras, en robar a tiendas, ¿no? Y por supuesto que la gente sale con esos conocimientos que pues, a lo mejor antes no tenía. Entonces, ¿qué se está aprendiendo en esos lugares? Y yo sé que muchas personas dicen, pues es que es obvio, pues no es un hotel, ¿no? No son vacaciones. Pues no, pero van a salir y van a salir peor. Entonces, qué miedo, Y ¿no? van a salir siendo mejores criminales. Exactamente. Sí, porque Y si más buzos, porque ya saben qué cosas sí te llevan a la cárcel, qué cosas no, o sea, lo van perfeccionando. Hay gente que entra todos los días y sale, y no me acuerdo bien, pero había una forma de que decían otro nombre, porque muchas veces pues, no llevas una identificación, ¿no? Te pueden agarrar infraganti y así. Das otro nombre y sales, ¿no? No saben que eres la misma que cometió. O sea, van agarrando estas mañas, ¿no? ¿Por qué? Porque está mal planteado, está mal llevado. O sea, ahí adentro la única carrera que puedes tener es derecho. A ver si de ahí te puedes sacar tú mismo. O sea, ni siquiera te dejan estudiar otra cosa. supongo que estando dentro de la cárcel tuviste visitas de personas a las que se les permitía, porque pues no puede ir a visitarte cualquier persona, ¿no? Pero más allá de eso, ¿recibiste muestras de cariño y lealtad de gente cercana? Es decir, ¿recibías muestras de cariño y de lealtad que te llevaban las personas que sí te podían visitar? Pues sí, Gerardo me hicieron mis seguidores una cobijita con mis perros, preciosa. Y me dijo, Gerardo, te la llevo. Y le dije, no, no me la lleves. No quiero que esté en este lugar. Me la va saliendo. Y sí, ahora la usamos muchísimo, la usamos con Amy, ahí para ver películas, ¿no? Ahí tengo mi cobijita. ¿Qué significado tan intenso tiene esa cobijita? Sí, sí, también me hicieron un como cuadernito el día de mi cumpleaños, que traía fotos de mis perros, de mi papá, de mi mamá, o sea, como eso me llenaba el alma, ¿no? Y cartas de ellos. En realidad ahí no puedes pasar cartas, pero pues se las ingeniaron para hacer un libro de todas las cartas, ¿no? Entonces lo pasaron como libro. Y en teoría tampoco puedes tener fotos, pero pues ahí están las fotos de todos mis seres amados. Y yo decía, ay, qué hermoso. De verdad eso, ¿Y eso te lo hicieron tus seguidores o gente? no, eso me lo hicieron pues mis amigos, mi familia, sí. Va a sonar tonta y obvia la pregunta, pero estando en un lugar así, en una circunstancia así, que estabas con una depresión tan profunda, ¿eso realmente te reconfortaba o no tanto? ¿O estabas tan mal que de plano ni eso? No, a veces nada me reconfortaba, nada, ¿no? O sea, a veces era me quiero morir y ya. Em, lo que más me reconfortaba era la comida de mi mamá. O sea, de verdad, yo comía y lloraba al mismo tiempo. O sea, era una cosa así que y lloraba y a la vez me ponía feliz, ¿no? Porque era como recibir el amor de mi mamá a través de la comida, ¿no? Y a veces se me echaba a perder la comida y pues, ni modo. O sea, seguramente me comí comida echada a perder muchas veces, a veces la tiraba, este, pero para mí ese era el abrazo de todos los días, ¿no? Porque pues no te pueden visitar todos los días. Yo ahorita no sé si ya, creo que todavía tampoco. Sí hay días específicos, ¿no? Ajá, hay días específicos. Pues habían días
horribles, ¿no? Los días de visita todavía eran como más, pues más tranquilos porque veías a la persona que amas, entonces como que era un poquito más sobrellevable. Y en ese entonces, bueno, el que en ese entonces era tu novio, que ahora es tu esposo, por ser tu novio, él no te podía visitar, ¿no? O sea, creo que tuvieron que hacer algo ahí para que pudiera, ¿no? Pues no hicimos mucho, pero sí me la hicieron Cansada. cansada, porque me dijeron que no, que tenía que ser familiar directo, que tenía que ser mi esposo. No me iba a casar en la cárcel, obviamente, pero ya tuve que meter una carta, tardó un tiempecito y ya me dieron permiso de que él fuera a visitarme. Y dado que se tardó el proceso de lo que tu novio en ese momento, ahora esposo, te podía ir a ver, ¿quién era esta persona de tu familia a la que más veías o que más necesitaba? ¿Era mi esposo o mi mamá? Pero sí hubo mucho tiempo que no vi a mi mamá, como 2 meses, porque, pues, mi mamá no puede cargar cosas, tiene una fractura en el húmero. Entonces, cada visita ellos me llevaban comida, libros, cosas, ¿no? Que pesan. Y mi mamá no podía estar cargando porque son filas de horas, ¿no? Entonces sí hubo un tiempo donde no la vi a ella mucho tiempo. Sí, sí, la primera que vi fue a mi mamá y de hecho la primera vez que la vi fue como a través de rejas, ¿no? O sea, no la dejaron pasar. Sí, fue muy feo, Dios santo. muy feo. Y a mí me daba más miedo las repercusiones que tuviera mi mamá, ¿no? Físicas, no, o sea, porque como sea, pues a lo mejor cuando la vi no me llevó absolutamente nada, este, pero psicológicas, ¿no? O sea, yo vi a mi mamá muy mal también. O sea, eran más tranquilos, lo voy a poner entre muchas comillas, esos días de visita. O una lucecita, ¿no? Por lo menos. Una lucecita, una caricia al alma, pero también era un martirio porque en lo que ellos entraban y pasaban y estaban en el sol, ¿no? O sea, y entre más se tardaban, menos tiempo tenías de estar con esas personas. Y luego despedirse, ¿no? O sea, Cada despedida seguro se sentía como la despedida para siempre, ¿no? pues sí, era muy fea esa despedida. O sea, el hecho de tener que separarnos otra vez, no, no, de verdad es algo que no se lo deseo a nadie, a nadie. ¿Y qué era lo que más extrañabas de estar fuera? Lo que más extrañaba. Porque o sea, pregunto porque suena cliché, ¿no? Pero es en esas circunstancias, obviamente, cuando más valoras todo lo que tienes pero una cosa es pensarlo y decirlo y otra cosa es vivirlo y vivir algo tan extremo que te haga extrañar el viento en el rostro, ¿no? Sí. Entonces, quizás la gente se pueda imaginar que extrañabas algo muy grande y en realidad eran cosas pequeñas. No sé, esa es mi pregunta. Extrañaba todo, ¿no? Absolutamente todo. Creo que damos por hecho muchas cosas. Damos por hecho que siempre vamos a tener lo que tenemos ahorita y cuando no lo tenemos es como, wow, o sea, qué importante es esto, ¿no? O sea, qué importante es poder tener agua caliente, qué importante es poder tener la comodidad de bañarte en una regadera, de poderte sentar a gusto en un baño, ¿no? Eh, de estar en un lugar limpio, de, de tener tu cama, no, o sea, era cada detalle, de verdad, se extrañaba. Cada detalle, la luz del sol, todo era como de, pues ya no lo tengo en este lugar tan horrible, ¿no? O sea, ya deja lo obvio que es mi familia, mi libertad, mi bla, bla, es todo, ¿no? O sea, me encuentro en un lugar donde todo es horrible. Me gustaría hacer mucho énfasis en lo que acabas de decir, comentando algo personal. Cuando le digo a gente muy cercana, que para mí es peor ver a alguien que amas en la cárcel que verlo muerto, no lo entienden. 100%. Sí, sí, porque ver muerto a alguien, Ya sabes dónde está, no, y es ahí no que puedes hacer nada. cuando ves a alguien muerto, ya sabes que esa persona ya no está ahí,
¿no? Su alma o en lo que crean, ¿no? Es como, ya no está. Esta vez como el cuerpo como recipiente, ¿no? Pero cuando está en la cárcel, está, pero está sufriendo y está siendo torturado, ¿no? Entonces, Y no sabes lo que le está pasando. no tienes esa comunicación, ¿no? Sí, hubo un día en el que a Gerardo lo asustaron mucho porque le hablaron y le dijeron que algo me había pasado. La realidad es que no me había pasado nada, pero le dijeron que algo me había pasado, que algo me habían hecho, y entonces él corrió y fue y estaba afuera, pero no era día de visita, y les decía, es que díganme que está bien, ¿no? O sea, y se hizo mucho rollo porque hasta me acuerdo que me bajaron a la dirección y me dijeron, ¿qué te hicieron? Y no sé, ¿qué me hablan? Es que tu esposo está aquí, bueno, tu novio. Y yo así de, ¿por? ¿No? O sea, no entendía. Ya después me contó, ¿no? De, es que alguien me habló y me dijeron que te hicieron, que bla, bla, bla. Y entendí lo frustrante que debe de ser, ¿no? Afuera también, el decir, no sé qué le están haciendo allá adentro. Te contó Gerardo después. Esta persona que había dicho que algo te había pasado, ¿por qué fue? ¿O saben por qué lo hizo? ¿O tienen idea de ¿Quién fue? Ah, sí, pero pues es como un teléfono descompuesto. La verdad es que todo este tema a mí me recuerda mucho a cuando iba en kinder, ¿no? Y te decía, vamos a jugar a teléfono descompuesto. Y ya, ba, 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 y acaban diciendo otra cosa así, ¿no? Así siento que fue todo. Hubo personas, ¿no? Muchas personas que hicieron videos y que se querían poner en un papel de que son mis big, ¿no? Y cosas por el estilo que no aplicaban. No, que buscaban Sus 5 Vistas, minutos de buscaban fama. vistas, claro. Todo es monetizable y pues sí, ¿no? Es como subirse al tren del mame, ¿no? Vamos a subirnos a este tren, ella es la mala, ah, sí, también fue mala conmigo, ¿no? Y conmigo también, y ya inventaban una sarta de cosas que no, ¿sí? O sea, eso es algo que me gustaría puntualizar mucho de esta entrevista, que sin minimizar lo que tú estabas pasando, al contrario, porque quien peor se le estaba pasando, obviamente, fuiste tú. Digamos que Sigue eso siendo como tú, lo primordial. eso principalmente, hasta arriba siempre, pero me gustaría mucho hacer énfasis en toda tu familia y todo tu alrededor estaba sufriendo horrible contigo allá adentro. Claro. Sí, mi mejor amiga me decía, es que yo me sentía tan mal de bañarme, de dormir, de que cualquier cosa y pensar, ella no lo tiene. Ay, no. Sí. Sí, ¿cómo puedes dormir, no? En un lugar a gusto, en un lugar bien, en un lugar seguro, cuando la persona que amas no lo tiene. Sí, sí. Sí, 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 sí. Ok, en este tipo de vivencias, es como de dominio popular esta frase de que conoces a los amigos en el hospital y en la cárcel. Yo digo que también en las mudanzas, ¿no? Pero te das cuenta de quién es leal contigo. ¿Tuviste alguna sorpresa para bien y alguna para mal? Es decir, que te decepcionaras de gente que pensabas que ahí estaría contigo, pero te sorprendieras de personas que jamás te imaginaste que iban a estar ahí. Me sorprendí mucho. La verdad es que incluso gente que yo decía, "Bueno, o sea, me cae bien, ¿no? Estaban ahí al pie de cañón, estaban ahí apoyando a Gerardo. Yo les hablaba, ¿no? Les agradecía, platicaba con esas personas. O sea, mi sorpresa fue mucho para bien. Para mal, la verdad, casi no. Si acaso una que se supone que era mi amiga, pero como que no se apareció, ¿no? O sea, pero tampoco es como que, ay, me haya hecho algo malo, ¿no? Una cosa que sí me sorprendió mucho es cómo, como de todo lo que pasaba, eh, se empezaban a colgar de esta vulnerabilidad en la que yo me encontraba, ¿no? En este estado de indefensión, donde ya, o sea, ya no solo inventaban por lo que me habían detenido, sino inventaban otras cosas, ¿no? O sea, unas historias donde, pues claro, ¿no? Esta ya la agarraron de villana y vamos a ponerla de villana de otras cosas, entonces que yo no sé quién y que por mi culpa se mató no sé quién y que por mi culpa no sé quién más, o sea, ya era como de, ah, ok, ahora resulta que yo hice todo eso, ¿no?
hubo también un tema ahí adentro, porque, digo, yo no estaba afuera, pero sí me iba diciendo Gerardo, de que no, ahora subieron un video diciendo que tú bulleaste a alguien durante no sé cuántos años y no es cierto, ¿no? Em, y, y me llegó una amenaza de muerte adentro, ¿sí? De que me iban a no sé qué, el corazón y no me acuerdo, por ahí lo debo de tener, porque sí decían que me iban a apuñalar el corazón y no sé qué, hasta metieron un amparo a mi nombre, sí, por el video de esta persona diciendo que tenían por mi vida y, o sea, cosas muy extrañas que de verdad mis abogados no entendían porque decían esto nunca nos había pasado. Y pues sí, todo lo que gira alrededor, ¿no? De una narrativa donde te ponen o te pintan como una villana, ¿no? Para, ya ni siquiera para una historia, para varias que a conveniencia manejan, ¿no? Te escucho y pienso en que la sociedad no ha cambiado en sus formas de odiar, solo ha cambiado el formato con la entrada de la tecnología, porque yo te escucho y digo, es otra bruja más de Salem. Ujú. Sí, sí, nada más que mi linchamiento fue, afortunadamente, más bien, afortunadamente no fue físico, ¿no? Pero sí fue mediático, digital, sí hubo consecuencias físicas y psicológicas, sí me privaron de mi libertad, porque a ver, las cancelaciones esos son linchamientos mediáticos, pero el mío fue mucho más allá y creo que con la única que realmente en mi catarsis, ¿no? En mi encierro, yo decía, porque por supuesto que yo introspectaba y veía mis errores y los repetía una vez y otra vez en mi cabeza. Y con la única que yo decía, güey, es que si a alguien le debo una disculpa, es a esta persona que se llama Vero, la conocen como Luna Bella. Este, y cuando salí me disculpé con ella. Y chistosamente, pues es la única que ni siquiera se subió a ese tren. O sea que no sé si haya opinado algo o no, no me enteré, ¿no? Pero ella sí pudo haber dicho también, ¿no? Y con justa razón, es que a mí me insultó, me dijo, y no, ella no hizo nada. Entonces es como, es curioso, ¿no? Porque, a ver, claro que insulté a muchas personas y cometí muchos errores, pero ya de eso a soy la villana de todas las historias, o sea, entonces yo soy consciente que la cagué, que cometí un error, que insulté, que me expresé mal, pero eso no tiene que ver con porquería. Está lejos, lejos de ahí. Completamente nada, completamente lejos. Nada. Ok, bueno, cambiando un poquito el tema para que no todo sea, porque también me gustaría que la gente conozca de ti cosas que tal vez no has dicho antes. Ujú. ¿Te gustaría volver a actuar? Sí, sí me gustaría. No sé si lo haría ahorita porque pues, tengo una bebé y implica mucho tiempo, ¿no? Pero sí me siguen apasionando los medios, ¿no? O sea, me gustaría conducir, creo, por ahí. Em, sí, o sea, es algo que siempre me va a seguir gustando, todo lo de los medios, pero no tengo claro ahorita qué me gustaría. Más bien fluyo, como que a ver qué se presenta. Lo bueno de las personas, no me gusta decir mujeres, sino de las personas como tú, es que tienen muchas manos para hacer muchas cosas, entonces no es como que te quedas palmada viendo la vida pasar, acciona, siempre estás haciendo algo, ¿no? Sí, sí, sí soy muy versátil. Qué chido. ¿Qué es lo más agradable de ser famosa? La conexión con las personas. La verdad, o sea, yo todos los días me puedo meter a mi Instagram y ver mensajes bien padres, bien padres. O sea, lo que la gente se identifica conmigo, lo que yo puedo generar en alguien, que también puedo generar muchas cosas buenas, así como ya vi que también puedo generar cosas malas, puedo generar muchas cosas buenas, ¿no? Entonces, pues ese es el lado positivo. Oye, Joss, ¿y qué cosas buenas crees que le has traído a la sociedad? Yo creo que sí he tocado muchos corazones y muchas mentes, reflexiones importantes en el actuar. Bueno, de entrada buenos momentos, ¿no? Viendo mis videos. Em,
risas, para los que fueron entretenimiento, reflexiones también de qué hago, qué digo, cómo me comporto. O sea, creo que a lo largo de todo lo que he hecho, sí he conectado mucho con muchas personas. Soy muy genuina, muy transparente, no trato de ser perfecta, que creo que eso es algo que vemos casi en un 99% del tiempo en las redes sociales, ¿no? Vida perfecta, todo perfecto, hablo, soy, me veo, ¿no? Y yo no, yo me muestro muy, muy real. O sea, yo me muestro en pijamas, sin maquillaje, sin filtro, no me importa. Eh, Trato como de tener esa conexión con las personas que viene desde un lado más real y no ficticio, no desde un lugar de alguien que no soy o que pretende, no pretendo. Y ahora, haciendo a un lado la cosa tan espantosa de la que fuiste víctima, porque creo que la palabra víctima es muy fuerte, luego la gente no la entiende y entonces se hace la víctima, se victimiza y no todo ese rollo. No quiero victimizarte ni hacerte quedar como la pobrecita, pero al final del día existe un término que se llama víctima y tú fuiste víctima de la justicia o de la injusticia más bien. Sí, y ahí me gustaría decir que los papeles no son fijos, ¿no? O sea, todos hemos sido víctimas y victimarios. No hay forma de que tú seas siempre la víctima o tú seas siempre el victimario. Vamos cambiando de roles dependiendo el momento, ¿no? Incluso puede ser la misma situación y cambias el rol. Entonces, no es un tema de, ay, tú, sí, yo he sido victimaria, por supuesto, pero también he sido víctima. Y no tiene nada que ver con victimizarse. Yo no vengo y me las doy de pobrecita, ¿no? O sea, lo que viví es fuertísimo, fuertísimo y no hay nadie, absolutamente nadie que lo pueda negar. O sea, no pueden decir, pues no es cierto, ¿no? Es real. Y cualquiera que haya tenido una experiencia similar lo sabe. Entonces, queda claro que hay víctimas y victimarios y nos vamos rolando de papel. ¿Y cómo te deberíamos ver o cómo te gustaría que te viéramos? Porque ya muchísima gente te vio como la victimaria. ¿Crees que hoy en día te deberíamos ver en este preciso momento como víctima? Pues no sé si en este preciso momento, pero sí en su momento, ¿no? O sea, que hay esta conciencia de sí fui víctima, todo lo que yo pasé, lo que yo viví, lo que yo pagué y no me correspondía pagar, 100% fui una víctima de toda esa situación, ¿no? No de alguien, sino de la situación, del sistema, hasta de la misma sociedad, ¿no? Que perpetúa ese linchamiento, em, y lo fui. Hoy no sigo en el mismo lugar porque ya no estoy ahí, ¿no? Todavía hay secuelas, todavía hay consecuencias, y las hay, porque me afectó en un nivel personal, profesional, ¿no? Y pues hubo mucho trauma también, ¿no? Me dejó mucho trauma, mucho estrés postraumático y también algo que se llama estrés traumático continuado, que pues obviamente sigue pasando, ¿no? O sea, el hecho de que sigan pasando cosas, que la gente siga opinando, que bla, 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 o sea, sigue generando nuevas consecuencias y nuevos traumas que pues al final yo tengo que trabajar y tengo que reprocesar y así va a pasar, ¿no? Entonces pareciera que es un cuento de nunca acabar, pero para mí sí es importante hacer como este esfuerzo de clarificar por lo menos de qué sí fue, qué no fue, y qué es ahorita, ¿no? Y ahorita yo no soy una víctima, yo no soy una victimaria, yo ahorita estoy en un rol neutral, en mi rol de esposa, en mi rol de trabajadora, en mi rol de mamá, ¿no? O sea, no me meto con nadie, no estoy afectando absolutamente a nadie, no trato de omitir mis opiniones. Creo que las acciones hablan más que todo lo que yo pueda decir, y si tú ves pues, todo lo que he hecho o dicho en estos últimos años, pues yo me he manejado muy al límite y creo que eso demuestra también
pues mi intención de querer hacer las cosas bien. Antes de entrar a la cárcel, que la consideras, me imagino, que tu experiencia más traumática, ¿cuál había sido tu experiencia más devastadora? Pues yo creo que la muerte de mi papá, que fue en el 2019, esa fue para mí de las cosas más fuertes que he vivido. Sí, esa. ¿Qué es lo que más te enorgullece de tu carrera como figura pública? Pues creo que me enorgullece que lo he construido sola. Me enorgullece mi persistencia, o sea, el no darme por vencida, mi cambio, mi aprendizaje. Em, ¿Por qué te metiste a estudiar psicología? Pues fíjate que yo me metí a estudiar psicología antes de lo que me pasó. Sí, yo ya estaba estudiando psicología, y ya cuando salí la terminé. Quería, quería estudiar más, ¿no? O sea, yo estudié comunicación y no la terminé físicamente, pero ya después me titulé por experiencia y yo tenía ganas de saber más. Tenía ganas de tener conocimiento. Yo creo que por ahí de los 30 es la edad ideal para estudiar Estoy de acuerdo contigo. y me metí a la carrera, o sea, estudié psicología, me gustó y entonces empecé a ver en qué me iba a enfocar, ¿no? Quería un enfoque y después de todo lo que viví, pues elegí el enfoque existencial, quería un enfoque humanista, porque me parece que es más profundo, ¿no? Más profundo donde puedes llegar como de esta manera un poco más filosófica. Y sí, también como tratando de encontrar el sentido a todo lo que viví, todo lo que pasé, que al final no lo tiene, como Camus. Hay un absurdo en esta vida y, y lo que dota un poco de significado es tener pasión, ¿no? Em, el hecho de que hayas estado privada de la libertad, ¿crees que ha tenido impacto en la forma en la que estás criando a tu hija? Yo creo que tuvo impacto en todo mi ser, ¿no? O sea, si yo hubiera tenido a mi hija sin haber pasado por eso, sería otra. No sé cómo sería, pero ahora pues tengo una conciencia muy distinta y sí, cada parte de mí ha sido afectada por esa experiencia. ¿Cómo ha cambiado tu vida desde que saliste del reclusorio? Eh, cambió mucho, porque cambié yo también, ¿no? Cambió mi ser, mi forma de ser en el mundo y de relacionarme y de percibir cosas también. Cambió en el momento de abrirme a tener una hija, eh, expandir la familia, casarme. Cambió mucho para bien, la verdad, porque hoy considero que estoy en el mejor punto de mi vida, en todos los niveles, ¿no? Eh, Físico, mental, salud, ¿no? O sea, en general, creo que estoy bien. Sin embargo, existe las secuelas, ¿no? Pues, de lo que viví y pues han pasado muchas cosas, ¿no? Obviamente, pues se me ha cerrado muchas puertas de oportunidades, con marcas, pues sí, cosas muy discriminatorias, ¿no? O sea, sí he vivido mucha discriminación en algunas cosas, ¿no? No en todo, como que en general con la gente no, pero sí en cosas que lo llego a notar, a ver y digo, qué mal, ¿no? Porque esta gente pues, ni siquiera sabe qué realmente sucedió. Creo que también es parte como de mi lucha el visibilizar estas cosas, el que se sepa la verdad, ¿no? De todo lo que sucedió y, y que se deje también de castigar a la gente que se está reinsertando a la sociedad, hayan o no hayan cometido un delito, porque se regresa a la sociedad. Entonces, tiene que haber una apertura a, pues a que se reintegren, porque si no, las cosas no salen bien. Claro. ¿Tu relación de pareja ha cambiado en algo a raíz de todo esto? Mi relación de pareja se fortaleció mucho después de todo eso. Obviamente, cada uno con sus traumas, sus golpes y así, pero se fortaleció muchísimo, muchísimo, muchísimo. O sea, nos acercó y
y nos sigue acercando todavía esto. Entonces, dentro de lo malo, lo bueno. Sí, porque es impresionante, por lo menos con base en mi experiencia como mujer, como esposa, el cómo el trauma mutuo te puede llegar a acercar, o te separa, o te une, y te une de una forma muy profunda que nunca podías imaginar estar tan Inmerso. inmerso, de formas tan profundas con una pareja. Ujú, Estuviste años silenciada legalmente, porque era evidente, bueno, es evidente ahora que no hablaste antes porque no podías. ujú. No podías hablar de lo que te acusaron versus lo que realmente pasó. Pues no solo fuiste víctima del sistema de justicia mexicana, sino también del escrutinio popular. Y seguramente aún hay muchas personas que creen que sí cometiste el delito del que te acusaron. ¿Qué quieres decir al respecto de los que aún creen que sí eres culpable? Pues bueno, ellos pueden creer que soy culpable de ir a la luna y regresar y robarme diamantes de la luna, ¿no? Pero lo que crean no es lo que es. La realidad es que lo que pasó es lo que pasó. Entonces, pues están en su derecho de creer y alucinarse lo que quieran, pero la realidad es que las mismas autoridades ya me absolvieron por completo de este tema. Entonces, ni siquiera veo la necesidad de desgastarse ni tantito en irse por ahí cuando ese tema ya se cerró, ya fue juzgado y no se puede volver a juzgar jamás. ¿Cómo manejaste todo el tiempo que te prohibieron legalmente usar tus redes sociales, dado que de ellas vives desde hace años? ¿Tienes alguna otra fuente de ingresos? Sí. Em, pues muy frustrante, sobre todo porque no podía hablar, ¿no? El estar viendo que se replica el mismo mensaje, que es mentira una y otra vez, era muy frustrante. Pero pues por ahí está el dicho de la verdad siempre llega, la verdad siempre sale a la luz y ahorita es el momento de luz. Yo soy súper chambeadora, entonces si no es Chana es Juana, yo me las arreglo. Empecé en marketing, ¿no? A llevar cuentas de marcas. Y la verdad es que bien, entré a una agencia, también me dieron una buena posición, este, y pues ahí haciendo chambitas, literal. ¿Hoy en día sigues en una agencia? Hoy en día sigo en una agencia de marketing y pues me diversifico, ¿no? O sea, todo lo que yo pueda hacer con mi experiencia, lo hago. ¿Piensas retirarte en algún momento de la luz pública? Ahorita no, pero podría ser en algún punto, ¿no? No sé mañana a ver qué se me antoja, ¿no? Pero ahorita no, ahorita vamos bien así y a ver qué pasa. ¿Y ejerces de alguna forma en la psicología? Estoy en mi maestría, entonces todavía no la ejerzo como tal, nunca la he ejercido, cabe aclarar, porque también por ahí me inventaron que yo daba terapias de 5,000 pesos y no sé qué, y eso tampoco fue verdad, para variar. Este, pero sí la quiero ejercer ya que me parece que a finales de este año me van a empezar a poner prácticas supervisadas Para dar terapia. para dar terapia, claro. Sí, Muchísimo éxito. gracias. ¿Dónde te ves personalmente y profesionalmente en un futuro? Me veo muy como ahorita, ¿no? Tal vez con menos cosas que hacer, porque la verdad es que tengo muchas cosas que hacer. Tengo mucho trabajo afortunadamente, pero sí a veces me sobrepasa, eh, para poder disfrutar más a mi familia. O sea, yo como me veo es disfrutando a mi familia, a mis amigos, a quien amo, porque al final lo que más aprendí, lo que más me quedó claro después de toda esta situación es que la gente que amas es lo más importante. Lo más importante, esos momentos con quienes amas es lo que más importa. Más allá de cualquier otra cosa, dinero, viajes, lo que sea, no. Es ese momento de estar con la persona que amas. Esos momentitos así, por más X que sean, para mí son los más valiosos. Pues me voy a ligar de esto que decía de lo que más importa, ¿no? Me gustaría cerrar esta entrevista, em,
pues compartiéndoles un poco de mi aprendizaje, de lo que más importa, lo que realmente vale, ¿no? Vale de esta experiencia que llamamos vida y lo que vale son estos momentos con las personas que amamos. Ni la ambición de poder, dinero, fama, nada, nada de lo que te lleva a esos lugares tan feos y tan oscuros que es la cárcel, ¿no? Em, Nada de eso vale la pena. Lo que más importa es la salud tuya, de tus seres amados y poder estar con ellos. Fuera de ahí, todo puede ser mejor, peor, ir cambiando de contextos y de situaciones, pero de verdad es hasta que pierdes algo tan fuerte que te cae un 20 y dices, esto es lo que realmente importa, pero mi enfoque estaba en otra cosa, ¿no? Y el regresar a una sociedad que vamos a 1000 por hora y que tenemos información por todos lados y que pasan 1000 cosas constantemente, es bien difícil hacer estas pausas y frenarnos y reflexionar y decir, ok, ¿qué es lo que estoy haciendo? ¿Qué es lo que realmente importa ahorita? Y lo que importa es a quien amas y te aman, ¿no? Entonces me gustaría como dejar ese mensaje y que no importa toda la oscuridad que pueda llegar en un momento en tu vida, siempre va a haber aunque sea un hilito de luz y depende de ti que se amplifique esa luz, ¿no? O sea, la luz va a estar ahí.